vez un hombre, había una vez un hombre, un marinero, había una vez un hombre, siempre lo ha habido, pero como este hombre, solo de vez en cuando. It's good oil. This hole's a gold mine. The others in the company will be satisfied. Cox, close the compression valve. Let's go, motherfuckers. A trabajar. ¡Petróleo! 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 Cabima es Cabima y el petróleo es petróleo. El asunto es que no se ha podido concatenar, a pesar de que Cabima es donde fluye el petróleo. No se ha sabido canalizar, porque es contraproducente ver tanto petróleo y tanta marginalidad alrededor. Cuando yo andaba pequeño en la calle me encontraba con balancines y unas estructuras horribles que después me di cuenta de que eso eran cabrias. Estaban vivas todavía. Y yo le tenía mucho miedo a esas cosas. Porque el petróleo, por ejemplo, en mi familia, que soy descendiente de cabimeros, igual como que Nilsson, que es descendiente de las familias fundadoras de Cabima, para nosotros el petróleo es una tragedia. Por ejemplo, yo personalmente no conocía a mis abuelos. Vengo de familias que fueron despojadas de sus casas, de sus hatos, a punta de pistola en la época gomecista, ¿no? Que fueron asesinados incluso para quitarle sus hatos y sus haciendas porque allí había petróleo en la Rosa. Y yo no conocía a mis abuelos porque mis abuelos murieron por el petróleo. Mi abuelo paterno murió electrocutado trabajando para la compañía petrolera y mi abuelo materno murió alcoholizado. Que era agresivo el petróleo, tú vas a explicar, nosotros nos bañábamos en Punticotea, yo tenía 8 años, 7 años, 9 años, y de pronto, allá viene la mancha, a veces la mancha de petróleo te tomaba por sorpresa y te llenaba todo el cuerpo de petróleo, entonces tenías que salir de la playa a limpiarte con querosén y después con jabón para poder estar a gusto. Y entonces veías los peces ya abollados, muertos, o sea, nosotros no vivimos el petróleo como una bonanza, lo vivimos como una agresión constante. Exclusiva, exclusión, cuidado que no puedes entrar ahí, mira que te miran mal. Yo vivía dentro de la parte adentro de los campos petroleros, hijo de extranjeros, pero los chamos dentro del campo prácticamente era una cultura homogénea, distinta a los chamos que vivían fuera del campo. Eso lo empezamos a entender cuando empezamos a tener amistades o amigos, los chamos que vivían en el barrio Turiaca, voy a nombrar algunos ejemplos, en Turiaca, o los chamos que vivían y chamas que vivían en Tasajeras, que son aquellos barrios que se formaron alrededor de los campos.
Y luego, cuando tú sales de la puerta de tu casa, ¿verdad?, al patio, al frente de la casa, te encuentras con una cerca, pues. Esa cerca aparentemente es de protección, pero en realidad no es una cerca de protección. Es una cerca que establece, digamos, con mucha claridad la preservación de los privilegios que están detrás de ella. Y esa cerca es casi infranqueable, porque no son cercas solamente físicas, son cercas también mentales. Por un lado la cerca que no nos dejaba entrar al lago, que no nos dejaba comunicarnos con el padre lago. Y por el otro lado la cerca que dividía las dos realidades, ¿no? Había un campo petrolero, como ustedes ya vieron seguramente, verdecito, bueno, aquello lleno de vegetación y de casas bonitas, muy fresco. Pero del otro lado de la cerca, en la misma geografía, en el mismo sitio, la tierra era estéril, no crecía nada, había mucho calor. Bueno, era una cerca odiosa, discriminatoria. El 17 de diciembre de 1935 se anuncia el fallecimiento del general Juan Vicente Gómez. Eleazar López Contreras asume de inmediato la presidencia provisional para finalizar el período gomecista que culmina en abril de 1936. De Isaías Medina Angarita, quien al transformar la manera de gobernar en Venezuela deja una huella profunda en el afecto de sus compatriotas. ¿Quién fue este hombre que pocos años antes de morir escribió: algún día la conciencia de Venezuela habrá de decir que Isaías Medina, puesto en la tremenda disyuntiva de sacrificar su persona o ensangrentar su tierra, no vaciló en sacrificar su persona? Asume lo que será la mayor responsabilidad de su vida: la presidencia de la República de Venezuela. Este juramento es para mí doblemente trascendental e inviolable, porque a la vez que contraigo con el pueblo un compromiso de estricta fidelidad a las normas democráticas. Salimos de luna de miel a San Juan de los Morros, cuya luna de miel, bueno, eso era entrar y salir de gente. Por otra parte, la libertad de prensa fue absoluta, total, y en el empeño de acercarse a una democratización funda el Partido Democrático Venezolano, el PDV. Octubre 9 de 1945. El PCV adopta públicamente su nombre actual tras la eliminación del llamado inciso sexto de la Constitución, que prohibía las ideas comunistas. Octubre 18 de 1945. Derrocamiento de Isaías Medina Angarita por un golpe cívico-militar, la llamada Revolución de Octubre, en el que colaboraron miembros de la oficialidad del ejército, con Marcos Pérez Jiménez a la cabeza, y el Partido Acción Democrática. El PCV ofrece defender el gobierno con las armas, pero Medina Angarita decide no resistir. El conflicto de las nuevas clases que quieren aparecer y la sorda oposición de la oficialidad subalterna. Eso da como camino o da lugar a que se junte un sector de los jefes del Partido Acción Democrática con un grupo, el 7% de la oficialidad subalterna del ejército, para provocar el mediodía del 18 de octubre de 1945 este movimiento que corta la historia de Venezuela. El alzamiento comenzó en la escuela militar y posteriormente los insurgentes se apoderaron del Palacio de Miraflores. 1945-1948, Junta de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. Diciembre 1946, elecciones de Asamblea Constituyente. Son elegidos diputados Juan Bautista Fuenmayor y Gustavo Machado por el Partido Comunista de Venezuela. Septiembre de 1947, fundación de la Juventud Comunista de Venezuela. Siempre avanzando
luchando sin temor. Soy comunista, siempre lo he sido, comunista yo soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Diciembre de 1947, elecciones presidenciales. Gustavo Machado es candidato por el PCV. Triunfa Rómulo Gallegos. Inmediatamente después de haber sido depositado el último voto, los funcionarios electorales se entregaron a la tarea de contar los resultados. Se proclama presidente de los Estados Unidos de Venezuela al ciudadano Rómulo Gallegos. Febrero 17 de 1948. Fundación de Tribuna Popular. Partisanos del amor, son los obreros en armas, partisanos del amor. A los Estados Unidos. El agotamiento de las reservas petroleras por parte de los Estados Unidos va a tener como consecuencia que Venezuela se convierta en un país clave para esa potencia. Por eso es que se ha hablado de que el petróleo para nosotros todavía no ha sido una bendición, ha sido más bien una maldición. La Guerra Fría comenzó a finales del año 47 con un discurso del presidente Harry Truman y ya, digamos, durante el año 48 podemos estar hablando ya de prácticamente una política de Estados Unidos ya focalizada sobre el problema de la lucha contra el comunismo internacional. En América Latina no se da un golpe de Estado reaccionario sin la presencia de los Estados Unidos. El primer golpe lo dan aquí los Estados Unidos a Castro en 1908. El segundo se lo dan a Medina y el tercero se lo dan a Gallegos. Esto es una cosa que se sabe poco en la historiografía venezolana o se trabaja poco, pero que yo lo descubrí en las investigaciones que hice en los archivos del Departamento de Estado en Washington. Hay una focalización inmediata sobre los sitios en América Latina donde hay materias primas estratégicas para los Estados Unidos. Y por supuesto, ¿dónde está el petróleo en América Latina? Está en Venezuela, en los campamentos venezolanos. Entonces inmediatamente se dice que el próximo blanco del ataque del comunismo internacional se va a dar en Venezuela, donde están los campamentos petroleros que son, entre otras cosas, están siendo explotadas por compañías transnacionales de origen norteamericano, la mayoría de ellas, y algunas inglesas, no como la Shell. Un gobierno como el de Gallegos no encajaba en los planes de la CIA, como lo demuestran sus propios documentos. Ahí aparece la CIA en esos documentos opinando sobre la situación política nacional, de lo que le conviene a los Estados Unidos y lo que no le conviene. Con fecha de enero de 1948, este informe secreto de la agencia y el Pentágono muestra en su página 6 el peligro que Washington veía en Gallegos y su partido. La División de Inteligencia del Departamento del Ejército no cree que Acción Democrática sea actualmente un activo partido anticomunista con el que podamos contar. La División de Inteligencia cree que el nacionalismo de Acción Democrática representa un peligro potencial para los intereses de Estados Unidos sobre el petróleo de Venezuela. Es una secuencia de telegramas, de mensajes, de memorándum, de corre-corre, porque se dice que el ataque a los campamentos petroleros venezolanos es inminente. Se da incluso la fecha, se va a dar el 1 de mayo de 1948, en pleno gobierno, ¿verdad?, de Rómulo Gallegos. Pasa el 1 de mayo, no pasa nada, entonces dicen que se pospone para el 15 de mayo, pasa el 15 de mayo, no pasa nada, pero hay una cantidad de telegramas e informaciones que dan cuenta, pues, de que en verdad en los Estados Unidos se ha desatado una paranoia tremenda en torno al comunismo y al peligro que corren los campamentos petroleros. Y eso, por supuesto, está afectando el clima en Venezuela, el clima del gobierno de Rómulo Gallegos. Con la asesoría del ministro de Fomento, Juan Pablo Pérez Alfonso, se dicta una reforma legal para hacer cumplir el pago de impuestos a las petroleras extranjeras. A los ojos del imperio, sus sagrados intereses habían sido tocados por el gobierno venezolano. Y 12 días después de aquella reforma de ley, Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe militar donde ya se dejaba ver la huella de la injerencia norteamericana.
Mientras el presidente Gallegos fue sorprendido por el alzamiento, otros, como el jefe de su propio partido, Rómulo Betancourt, sí estaban en cuenta por anticipado de los acontecimientos que sucederían. Abandonado por Betancourt, Gallegos es derrocado por un golpe que no pudo disimular la presencia norteamericana. Pero ellos tienen tanta información, digamos, tan detallada la información, que uno puede seguir la gesta de la conspiración hasta el 24 de noviembre a través de los archivos de la embajada. Noviembre de 1948, golpe militar, derrocamiento de Gallegos e instalación de la Junta Militar presidida por Carlos Delgado Chalbaud. Los antiguos aliados de AD los traicionan. Mayo de 1950, segunda gran huelga petrolera, organizada por dirigentes sindicales comunistas, con Jesús Faría a la cabeza. Casi de inmediato, Faría es encarcelado, Tribuna Popular es clausurada y el PCB pasa a la clandestinidad. En la junta militar que sucedió a Gallegos se encontraba el coronel Delgado Chalbaud, quien manejaba ideas muy diferentes a las que pretendía imponer la doctrina Truman. Tenía unos antecedentes muy diferentes a los que son típicos de los militares golpistas. Y era un hombre de cultura francesa, educado en París, aún más. Estuvo con los republicanos en la Guerra Civil Española. Y él había mantenido una conducta siempre progresista. Dentro de la Junta Militar, él era partidario de convocar elecciones y marcaba una diferencia con los dos otros tenientes coroneles de la Junta de Gobierno, que eran de corte pues de la ultraderecha y pro-norteamericana. Yo creo que él se sumó al golpe porque vio que el gobierno de Gallegos estaba perdido y que era preferible actuar con los golpistas que enfrentarse a ellos. Así como el presidente Gallegos, Chalbaud salió de la escena política de inmediato, pero de modo más dramático. De esta casa salió para Miraflores por última vez el comandante Delgado Chalbaud, presidente de la Junta Militar de Gobierno. Se apoyan en un grupo de forajidos dirigido por Rafael Simón Urbina. Los secuestran. Eran las 9:30 de la mañana del 13 de noviembre de 1950. Pérez Jiménez está en cuenta de todo esto. Ahora lo hemos agarrado. Métase para adentro. ¡Asesinos! ¡Cobardes! Así no se matan los hombres. ¡Igualenme! Así no se matan los hombres. El jefe de la banda se asiló en la embajada de Nicaragua, donde recibió la visita de un misterioso agente de la embajada norteamericana. Pocas horas más tarde, apareció muerto en otro extremo de la ciudad. Un fotógrafo venezolano sorprendió a uno de los agentes del FBI en Caracas saliendo del tribunal donde se custodiaba el expediente del magnicidio. Las pistolas utilizadas en el crimen fueron a parar en los Estados Unidos a manos del FBI, quien concluyó que ninguna de las armas tenía huellas que facilitasen la investigación. Un presidente asesinado, un organismo de seguridad extranjero involucrado y caso cerrado. Pérez Jiménez asume la presidencia de la Junta Militar. Diciembre de 1952. Elecciones legislativas organizadas por la dictadura para legitimarse. El PCB llama a apoyar a los candidatos de URD. La dictadura pierde las elecciones y las anula. Con paso rápido camina la unidad de los unidos ya. Por la miseria. Agosto de 1957. Por iniciativa del PCB, se organiza la Junta Patriótica como alianza de partidos para luchar conjuntamente contra la dictadura. AD y URD se suman de inmediato. Copey lo hace meses después. Son miles, mujeres, son miles, resisten, avanzan.
se publica el primer manifiesto de la Junta Patriótica al pueblo venezolano. Diciembre de 1957. Se intensifica la resistencia a la dictadura, con actos diversos que denuncian el plebiscito continuista que planea la dictadura. Noviembre de 1957. Manifiesto de la Junta Patriótica a las Fuerzas Armadas. Noviembre de 1957. Se anuncia un paro cívico de carácter insurreccional, todavía sin fecha definida. Diciembre de 1957. Plebiscito continuista. El gobierno se proclama vencedor. 1 de enero de 1958. Primer levantamiento militar contra la dictadura. Fuerza aérea y blindados amenazan con atacar Caracas. El levantamiento es derrotado de inmediato. 10 de enero. La dictadura reorganiza su gabinete de gobierno para aplacar a los militares. Salen al exterior los jefes de policía y seguridad nacional. Enero, del 11 al 20. Crece la actividad de la Junta Patriótica en preparación del anunciado paro cívico del 21 de enero. Se suman diversas asociaciones de comerciantes, colegios profesionales, gremios y otras organizaciones. Enero 21. 21 de enero. Comienza el paro cívico contra la dictadura de Pérez Jiménez. Todos los periódicos suspenden indefinidamente su publicación, salvo El Heraldo, progubernamental. De inmediato el paro adquiere dimensiones de huelga general. La gran insurrección popular, una verdadera revolución de masas, tal como muy pocas hemos tenido en Venezuela, y la cual se inició exactamente a las 12 del día, como había sido planificada. Una huelga general se extendió por toda la capital y repercutió en otras partes del país, para proseguir el día siguiente, el día 22, todavía con mayor fuerza. En realidad, la dictadura perezjimenista cayó el día 21, cuando quedó sin su aparato de represión tan temible y no pudo hacer nada contra aquella huelga generalizada, bajo la dirección decisiva de los comunistas en esa insurrección popular. Enero 23. En la madrugada, pese a contar con el apoyo de buena parte de las Fuerzas Armadas, el dictador Pérez Jiménez abandona el país y deja encargado del gobierno a su gabinete de ministros. En pocas horas, el gobierno se rinde y entrega el Palacio de Miraflores a una nueva junta de gobierno, presidida por Wolfgang Larrazábal. El Partido Comunista logró, con la conducción de la insurrección popular del 21 de enero y con la cooperación de unos pocos militantes de otros partidos clandestinos, levantar al pueblo contra la dictadura, lo que alarmó a sus más que conocidos enemigos. De inmediato se trasladó a Venezuela, lo que se conocía ya como Pacto de Nueva York, firmado allá por Rafael Caldera, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba, y se le rebautizó como Pacto de Punto Fijo, para aislar al PCB, para aislar al Partido Comunista de Venezuela y traicionar al pueblo venezolano. Así, gracias a la valentía del pueblo venezolano y la clara orientación y actividad revolucionaria del Partido Comunista de Venezuela y la dirección colectiva de la Junta Patriótica, cae la dictadura criminal de Marcos Pérez Jiménez, quedando demostrado que el pueblo con unidad y una clara dirección política colectiva es capaz de avanzar en el camino de su liberación definitiva. La CIA tendría mucho trabajo por delante en Venezuela durante los años 60. En este país, una larga dictadura había sido derrocada y las fuerzas progresistas habían jugado un papel decisivo por el restablecimiento democrático. El país pasaba un proceso de transición en espera de la convocatoria a elecciones. Los informes de la Agencia Central de Inteligencia para aquel momento daban cuenta del peligroso arraigo de los comunistas venezolanos entre la población. En Venezuela, el Partido Comunista jugó un importante papel contra el dictador Pérez Jiménez y se ha ganado una posición política privilegiada.
Para las elecciones de 1958, Washington se cuidaría muy bien de preparar al candidato de su conveniencia, Rómulo Betancourt, un firme aliado del capital extranjero. Las primeras acciones de Betancourt se alejaron de las aspiraciones sociales de los sectores más pobres del país. Había una situación política de crisis que se expresaba en la rebaja de los precios del petróleo. Era una crisis económica seria que obligó a Betancourt a rebajar los sueldos y salarios de empleados y obreros y a crear una crisis social. Tras las divisiones en su seno, Acción Democrática perdió la popularidad que la acompañó en otras épocas y recurrió al arma que le quedaba para controlar la calle, el uso de la violencia. Llegaba la policía a pegar y a darle rolazos, tiraban bombas lacrimógenas, presos, heridos. No estaba permitido manifestar, no estaba permitido expresarse ni nada. El gobierno de Rómulo Betancourt ametralla y masacra en la Plaza de la Concordia una manifestación de desempleados. Esa manifestación fue reprimida, ahí murieron 4 desempleados y hubieron varios heridos. Iba perdiendo las masas en las organizaciones de masas. Los sindicatos, por ejemplo, comenzaron a perder los sindicatos, comenzaron a perder las organizaciones de masa estudiantil. Como respuesta a esto, Acción Democrática formó las bandas armadas de Acción Democrática, llegaban a los sindicatos donde estaban perdiendo las elecciones y hacían un acto terrorista allí contra esas elecciones para evitar que se demostrara su pérdida. Esa es como una respuesta, pues si ellos ven que está organizado este sector, bueno, ellos de alguna manera tienen que organizarse y se organizaron en bandas, pues. Una las dirigía Soto Socorro y la llamaban la Sotopol, que cuando había una manifestación ellos salían con cabilla, las banderas de ellos, el asta de las banderas eran cabillas. Lo buscaban en su casa, lo sacaban y se lo llevaban preso o los mataban. Eso era una práctica ya corriente de las bandas armadas de Acción Democrática. Una organización represiva completa que para mí tenía su base en núcleos internacionales donde participaba la CIA. Tumban a Pérez Jiménez, pero era Larrazábal. O sea, claro, era un cambio lógico que había de fuerza. Se creó lo que se llamó el plan de emergencia para, en cierta forma, paliar la cantidad de desempleados que habían fundamentalmente en el sector obrero. Pero cuando llega Rómulo Betancourt al gobierno, el plan de emergencia es eliminado y eso produjo una cantidad de protestas. Entre ellas, el día 4 de agosto de 1959, donde en la Plaza de la Concordia se conglomeró pues una serie de sectores obreros y estudiantiles. Pero esa manifestación fue brutalmente reprimida. Desde que gana Rómulo Betancourt fue prácticamente una lucha contra aquellos que habían sido sus aliados. Por lo menos el Partido Comunista fue el primero que ellos trataron de destruir y a la par llegaron. Nos obligaron a ir a la pelea. El sector estudiantil, fundamentalmente el Partido Comunista y la Juventud Comunista, salió en solidaridad al sector obrero. Betancourt declara en un caso donde dice que cuando hay las manifestaciones, disparar primero y averiguar después. O sea, no importa quién matar. Eso trajo como consecuencia que los estudiantes, de una forma, yo era estudiante, nos alzamos, empezamos a pelear en las ciudades, a pelear en el sentido de era burro contra tigre, era piedra contra disparo. Llega un momento en que ya nosotros, por lo menos los que estábamos metidos en estos líos, ya no podíamos estar en Caracas. Entonces decidimos irnos a la montaña, eso estoy hablando empezando el 63.
Los estudiantes se refugiaron en la Universidad Central y la Universidad Central fue cercada por el ejército y los aparatos armados de Acción Democrática. Hay que destacar la ayuda que prestó el comandante de la Escuela de Policía de Caracas, el capitán Elías Manuel Camero. Nos facilitó algunas armas para la defensa de la universidad. Posteriormente desertó él de este cuerpo policial y fue uno de los forjadores de las guerrillas del Estado Falcón, denominada pues como el Frente José Leonardo Chiriquí. La prioridad era dotar al gobierno de un efectivo aparato policial que le permitiese resguardar los intereses del norte haciéndole frente a los comunistas. El pupilo de Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, sería nombrado ministro de Relaciones Interiores. Una estrecha colaboración con los organismos de seguridad estadounidenses marcarían su gestión al punto que un agente de la CIA sería su mano derecha. Vientos de cambio marcaron el inicio de la década de los años 70. En 1968, un movimiento rebelde comenzó en Francia, extendiéndose por otros países. El Mayo francés había explotado y su resonancia sacudía la rebeldía en todo el mundo. Che Guevara se había convertido en un credo, un espíritu de la libertad que recorría el mundo al ritmo de los Beatles, Jimi Hendrix y el amor libre. Ningún partido político organizó aquello. Surgió del cansancio y las irreverentes ganas de vivir de una generación que nació enjaulada entre los barrotes de la Guerra Fría. En medio de aquel alborotado ambiente, el conservador Rafael Caldera llega a la presidencia en 1969 y para hacerle frente a los movimientos de cambio, su gobierno organizó un aparato represivo muy bien apoyado desde el exterior. La USAID, un organismo estadounidense creado para encubrir el financiamiento y acciones de los servicios de inteligencia norteamericanos, se había establecido en Venezuela desde hacía 7 años. Un gran temor invadía al nuevo presidente de Venezuela. Las universidades, tan llenas como estaban de jóvenes rebeldes, proclamando la toma del cielo por asalto en lo que se llamó el Movimiento de Renovación Universitaria. Mira, la renovación universitaria fue una rebelión de estudiantes en contra del anquilosamiento en que estaba la universidad para aquella época. Y se intentó, por supuesto, actualizar los planes de estudio, modernizar el acceso al conocimiento, hacerlo más flexible, más vivo, más interesante y más real, ¿no? Entonces, eso fue lo que provocó todo aquello, no solamente en Venezuela, también en Francia ocurrió eso muy en Estados Unidos. Pero el presidente Caldera y los asesores de la USAID tenían en mente un gran plan. En octubre de 1969, la Operación Canguro entra en acción para tomar la Universidad Central de Venezuela. El rector de esa casa de estudios era un obstáculo molesto para esta operación. Las universidades, como son entidades dinámicas, activas, cambiantes, siempre están en crisis. Pero no es una crisis patológica, sino una crisis producto de una serie de problemas que se vienen acumulando y de la cual la universidad no es la única responsable en último caso. Una universidad al servicio de la sociedad era el clamor del rector Jesús María Bianco, y sus posiciones progresistas contrastaban y estorbaban al planteamiento ultraconservador de Caldera y su partido. El artículo 20 de la ley de universidades, el Consejo resuelve suspender del ejercicio de sus funciones de rector de la Universidad Central de Venezuela al doctor Jesús María Bianco. Tras la destitución del rector Bianco, la Operación Canguro tuvo el camino libre para la segunda fase. Y entonces la única solución que se le ocurrió a Caldera, en vez de buscar un diálogo, de buscar entenderse con la gente, fue allanar la universidad simplemente y a intervenirla. Intervienen en la universidad, intervienen y nombran autoridades provisorias.
seguridad durante un año no resultó como Caldera se lo esperaba. Las protestas continuaban llenando las calles. Con el apoyo de los organismos de inteligencia norteamericanos, el gobierno de Caldera renovaría su aparato de inteligencia. La DIGEPOL, desde aquella época de los años 60, cambia de nombre en el primer gobierno de Caldera. Le digo porque ellos mismos se sentían avergonzados de la triste fama que tenía el solo nombre de la DIGEPOL, por los incontables asesinatos, crímenes, torturas, desapariciones, monstruosidades que cometió ese cuerpo policial. La desaparición forzada en América Latina surge como parte de una estrategia de guerra contra el comunismo que el Pentágono y la CIA implementaron desde los inicios de la Guerra Fría en el continente. Una práctica enseñada y aplicada por los organismos de intervención de los Estados Unidos y que tendría sus primeros efectos en países como Venezuela y Guatemala. El fenómeno de los desaparecidos, yo tengo la precisión que ciertamente comienza en Venezuela y que de aquí se exporta. En Venezuela, la desaparición sistemática de personas vinculadas a los movimientos de liberación coincide con la fecha en que la CIA, a través de una agencia de desarrollo, abre una oficina de seguridad pública mediante la cual agentes estadounidenses coordinarían los planes de represión y tortura con las policías locales. John Longan sería uno de sus jefes. La figura del desaparecido surgió en primer lugar en Venezuela. No fue en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Chile, ni en Argentina. Fue en Venezuela. La mayor parte de los 2.000 desaparecidos en Venezuela ocurrieron durante los años 60, cuando dos partidos de derecha se repartirían el poder sostenidos por el gobierno estadounidense a través de un pacto destinado a acabar con cualquier forma de disidencia que pusiera en peligro los intereses de las transnacionales petroleras. De que en este país se asesinó, de que en este país que el régimen que tuvimos, del llamado régimen de Punto Vista, no fue ningún régimen democrático. Fue un régimen delictual, con 3 delitos bien tipificados, el de la corrupción, el de la entrega de la soberanía y el del autoritarismo, dado por las masacres, por las torturas, por los desaparecidos y por los asesinatos políticos. Para el mundo, Venezuela irradió por 4 décadas la imagen de una democracia perfecta, mientras en el país se practicaba la tortura y la desaparición. Muchos muertos. Nosotros tuvimos un solo muerto. Llamó uno de los muchachos que siempre le pasan a uno las peores vainas. Miguel Noguera. Un muchacho admirable, valiente como ninguno. Y ya cuando nos vamos, le digo, Miguel, agáchate que nos están disparando todavía de uno solo. Y dice, Arreni, a mí me acaban de matar. Verga, voy allá y tiene un tirón en el medio del pecho así. La espalda tenía el hueco así. Coño, y entonces eso no es lo grave, es lo triste, lo realmente. Es que nos dice, mira, yo nunca fui comunista, Argeni, me gustó mucho el Partido Comunista, así muriéndose, pero yo quiero que me canten esas canciones que ustedes cantaban. Y el ejército lo teníamos como a 30 o 40 metros. Entonces le cantamos de la Chao, le cantamos todas esas canciones y se fue quedando quieto hasta que se murió. Me matan en el combate, en la chao, chao, chao. Y si me matan en el combate, toma tu mano mi fusil. Y si me matan en el combate, toma tu mano mi fusil. Por los nuestros, por aquellos que amaron o fueron amados sin medida, por aquellos que escribieron cartas de amor sin esperanza, por quienes rehicieron con ceniza
cuanto les fue desarraigado o prohibido, por los que no renegaron de sí mismos en la desolación de sus tormentas,